Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Para los que son nuevos, mi nombre es Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, desde las últimas series de televisión hasta los romances más comentados. Y hoy, prepárense. Porque vamos a sumergirnos aún más profundo en uno de los temas más candentes de los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en pantalla fue innegable, su romance fuera de ella encendió las redes sociales y ahora, la gran pregunta que todos se hacen, y que hoy desmenuzaremos hasta la última hebra, es ¿llegarán Hande Erçel y Kerem Bürsin al altar? Vamos a analizar a fondo su historia, los rumores que no dejan de surgir, las fuentes cercanas que susurran detalles y las señales, a veces sutiles, a veces evidentes, que nos dan pistas sobre el futuro de esta pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Pero antes de empezar este análisis exhaustivo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis profundos y chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. ¡Vamos allá! Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam Love is in the Air, Hande y Kerem se convirtieron, no solo en la pareja del momento, sino en un fenómeno global. Su interpretación de Eda y Serkan con esa chispa eléctrica y una complicidad que parecía genuina, no actuada, hizo que los fans, con toda la razón del mundo, rápidamente empezaran a sospechar que algo más que amistad, respeto y profesionalismo existía entre ellos. Y efectivamente no se equivocaban en lo absoluto. Durante el extenso y demandante rodaje de la serie, los rumores de romance eran cada vez más fuertes, casi palpables. Sus miradas cargadas de significado, esas sonrisas cómplices que compartían incluso fuera de escena, la forma en que se trataban con una ternura evidente, todo, absolutamente todo, apuntaba a que la ficción había traspasado las barreras de la pantalla y se había instalado cómodamente en la realidad. Pero ellos, maestros en el arte de la discreción, mantenían un silencio estratégico y jugaban, con cierto encanto, al despiste. Hasta que llegó ese viaje paradisíaco a Maldivas, un destino romántico por excelencia. Las fotografías que compartieron por separado, pero con innegables similitudes en el paisaje y la atmósfera, en sus respectivas redes sociales durante esas vacaciones fueron la confirmación tan esperada, la pieza clave que faltaba en el rompecabezas. Hande y Kerem estaban juntos. El mundo entero se emocionó con la noticia, la confirmación oficial de lo que ya era un secreto a voces. Su relación era oficial y las redes sociales, acostumbradas a la velocidad de la luz, explotaron con una avalancha de mensajes de cariño, buenos deseos y felicitaciones para la pareja. Cada publicación, cada historia, cada comentario era analizado con lupa por los fans, ansiosos por conocer cada detalle de su romance. A partir de ese momento, Hande y Kerem, liberados de la necesidad de ocultarse, no dudaron en mostrar su amor al mundo. Se dedicaban mensajes cariñosos y públicos en sus redes sociales, se apoyaban mutuamente en cada uno de sus proyectos profesionales, celebrando los éxitos del otro como si fueran propios, y se mostraban felices y enamorados en cada alfombra roja, en cada evento público al que asistían. Se convirtieron rápidamente en la pareja favorita de los fans, un verdadero modelo a seguir para muchos, un ejemplo de amor, complicidad y apoyo mutuo que inspiraba a sus millones de seguidores alrededor del mundo. Cada entrevista, cada aparición pública era una oportunidad para reafirmar su amor y para agradecer el cariño incondicional de sus fans. Pero como todo en la vida, incluso en los cuentos de hadas modernos, su relación también tuvo que enfrentar sus propios altibajos, las inevitables tormentas que ponen a prueba la solidez de cualquier vínculo. A pesar de la abrumadora cantidad de fans que los apoyaban y celebraban su amor, también hubo una minoría ruidosa que criticaba su relación, inventando rumores infundados, sembrando cizaña y creando controversias donde no las había. Y lamentablemente, después de un tiempo que pareció eterno para los fans, la noticia que nadie quería escuchar, la confirmación de un doloroso rumor, llegó. Hande y Kerem habían tomado la difícil decisión de terminar su relación. La noticia fue un verdadero balde de agua fría para los fans, un mazazo que dejó a muchos desolados y con el corazón roto. Muchos no podían creer que la pareja que parecía tan sólida, tan enamorada y tan destinada a estar junta había decidido separarse, poner fin a su historia de amor. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, pero se especuló, y mucho, sobre diversas causas, diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, la agobiante presión mediática a la que estaban constantemente sometidos, las exigencias de la fama y, como suele suceder en estos casos, problemas personales que prefirieron mantener en la esfera de la intimidad.
Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus respectivas vidas, enfocados en sus carreras y tratando de superar el dolor de la separación. Ambos han continuado trabajando incansablemente en sus carreras, protagonizando nuevas series y películas que han tenido gran éxito, y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando exponerse demasiado a la vorágine mediática. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la sombra de su romance pasado siempre los persigue, recordándoles, y recordándonos a todos, el amor que una vez compartieron. Y aquí es donde llegamos al punto central de nuestro vídeo, a la pregunta que nos ha convocado hoy: ¿hay posibilidades reales de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos y eventualmente den el sí quiero frente al altar, sellando su amor para siempre? La respuesta, como siempre en estos casos, no es ni blanco ni negro, sino una compleja gama de grises. Pero vamos a analizar minuciosamente las señales, a interpretar los gestos, a escuchar los rumores y a evaluar las posibilidades que nos ofrecen algunas pistas. En primer lugar, es innegable que la química entre Ande y Kerem sigue siendo palpable, casi tangible. Aunque hayan pasado meses desde su ruptura, los fans aún recuerdan con nostalgia su romance, reviviendo cada momento, cada mirada, cada gesto de cariño. Y sueñan, con la fuerza de la esperanza, con una reconciliación que les devuelva la ilusión. Y no solo los fans, muchos medios de comunicación también siguen de cerca sus vidas, analizando cada movimiento, buscando cualquier indicio que pueda indicar un acercamiento entre ellos, una chispa que reavive la llama del amor. Además, en varias ocasiones, tanto Ande como Kerem han dejado entrever, de forma sutil pero significativa, que guardan un buen recuerdo de su relación, que no olvidan el tiempo que pasaron juntos. Han hablado con cariño el uno del otro, reconociendo la importancia que tuvieron en sus vidas, el impacto que su relación tuvo en su crecimiento personal y profesional, y han dejado la puerta abierta, aunque tímidamente, a una posible reconciliación en el futuro. Han expresado que, a pesar de la separación, conservan un profundo respeto y cariño mutuo, lo cual es un buen augurio. Por supuesto, esto no significa que una reconciliación sea algo inminente o que esté garantizado. Ambos son personas muy ocupadas con proyectos profesionales que requieren una gran dedicación, viajes constantes y agendas repletas de compromisos. Además, es probable que necesiten tiempo para sanar las heridas del pasado, para reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no, y para evaluar honestamente si realmente quieren volver a intentarlo, si están dispuestos a comprometerse nuevamente. Pero lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que el amor que existió entre Ande y Kerem fue muy fuerte, muy especial y muy genuino. Y ese tipo de conexiones profundas no se olvidan fácilmente, dejan una huella imborrable en el corazón y en la memoria. Es posible que en este momento no estén juntos, que la distancia física y emocional sea una barrera, pero el destino es impredecible, caprichoso y nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Quizás el tiempo, la distancia y la reflexión les permitan darse cuenta de que están destinados a estar juntos. Además, no podemos ignorar el factor fan. La presión de los fans, el amor incondicional que les brindan, puede ser muy influyente en este tipo de situaciones. El cariño y el apoyo que reciben de sus seguidores puede ser un incentivo para que consideren volver a estar juntos, para que superen sus diferencias y para que le den una segunda oportunidad al amor. La voz de los fans, aunque a veces pueda ser abrumadora, también puede ser una fuerza poderosa para la reconciliación. Por otro lado, la industria del entretenimiento turco, conocida por sus dramas apasionantes y sus romances intensos, es muy dada a las segundas oportunidades. Hemos visto a muchas parejas que se separan, que toman caminos diferentes, y luego vuelven a reconciliarse, incluso después de varios años de distancia. Así que la posibilidad de que Ande y Kerem sigan este mismo camino, de que su historia tenga un final feliz, no es descabellada, ni mucho menos. En conclusión, aunque no podemos predecir el futuro con certeza, creo que hay motivos para ser optimistas, para mantener viva la esperanza. La química entre Ande y Kerem sigue siendo innegable, ambos guardan un buen recuerdo de su relación, la presión de los fans podría jugar un papel importante en una posible reconciliación y la industria del entretenimiento turco es propensa a las segundas oportunidades. Si llegarán al altar o no, si sellarán su amor con un matrimonio de ensueño, es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar con absoluta certeza es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos, que ha inspirado a miles de personas alrededor del mundo y que seguiremos siguiendo sus vidas con atención, esperando que algún día nos den la buena noticia, que nos confirmen que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y ahora, lamentablemente, llegamos al final de nuestro vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis profundo y exhaustivo sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados, felices y enamorados? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus ideas y cuéntenme qué piensan sobre esta historia de amor que ha cautivado a tantos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de analizar el mundo del espectáculo turco. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis profundos y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.